Y hablamos en A Buenas Horas con Octavio Caraballo, él es viceconsejero del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Pues aquí empezando el día. Bueno, Una empezando... semana intensa, una más. Sí, lo que pasa es que, claro, empezando el día, pero también en cargos como el de Octavio Caraballo digamos, pues, una presidencia de un gobierno, entiendo que no hay pausa, ¿no? Los fines de semana a lo mejor hay veces que se convierten en un lunes, en un martes y hay algún día que seguramente habrá para descansar, pero aquí realmente poco descanso hay, ¿no? Sí, es complicado que exista pausa y sobre todo con la situación política que estamos viviendo en España, la deriva de la política internacional y todo eso de alguna manera nos afecta directamente a Canarias, ¿no? Lo que ocurra en Bruselas afecta a las islas irremediablemente, ¿no? Y por tanto tienes que estar muy pendiente de la evolución de la política internacional, nacional y local, por supuesto. Claro. Todo ese día a día, todas esas reuniones, esas idas y venidas, claro, vemos una reunión, por ejemplo, un lunes en Bruselas, todo eso tiene y requiere que se salga desde el domingo o a veces desde el sábado preparar el domingo para luego estar el lunes, ¿no? Con lo cual, digo que esa parte a veces que no se ve, ¿no? Del trabajo que realizan quienes están en un ejecutivo como es el de Canarias. Sí, sí, esa es la parte que no se ve y por suerte los que somos directores de gabinete, en mi caso viceconsejero, siempre tenemos la suerte, entre comillas, de tener menos protagonismo mediático, ¿no? Y eso te permite trabajar sin la presión de los medios y es mucho más sencillo hacerlo así. Bueno, por lo que le agradecemos doblemente a Octavio Caraballo que esté con nosotros hoy, porque es verdad que, como dicen, no suelen ser perfiles que suelen estar de frente, ¿no? O, delante de los No. micrófonos y hoy sí conocemos un poquito más la labor que desempeña. Entre los asuntos más recientes, veemos, por ejemplo, que hace muy poquito, hace prácticamente nada, visitaba Canarias el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y defendía pues, en Canarias precisamente esa financiación autonómica. ¿Cuál es la respuesta del gobierno ante algo que algunos consideran pues, un desequilibrio, ¿no? Que podría tener ventajas para Cataluña, pero a lo mejor podría afectar a Canarias? Pues ojalá pudiese ofrecer una respuesta, porque de momento esa propuesta no se conoce, los términos de la propuesta que trajo ella. Y ella vino simplemente a Canarias a exponer las líneas generales de lo que él considera que debe ser el sistema de financiación que no se actualiza desde el año 2009 en España. Y ese es el primer paso y la primera iniciativa que se tiene que tomar en la política nacional, reformar el sistema de financiación autonómica, porque estamos hablando de un sistema que nutre a las comunidades autónomas para la financiación de los servicios públicos. Las comunidades autónomas financian el 80% de los servicios públicos actualmente y es importante que ese sistema se actualice lo antes posible. Y ya vino a presentar una propuesta, pero sin dar datos, ¿no? Y nosotros agradecemos que lo haya hecho, que haya venido, pero estaremos ahí muy pendientes porque consideramos que Cataluña debe seguir dentro del sistema común, Claro, con lo cual, si hubiese algún desequilibrio, entonces sí alzarían la voz por para supuesto. evitar que eso afectara a Canarias, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Además, Canarias tiene una realidad completamente distinta, contamos con un régimen económico y fiscal y dentro de ese sistema de financiación autonómica nosotros también tendremos mucho que decir. Sin duda. Bueno, también este fin de semana veíamos que Pedro Sánchez visitaba, como decíamos, Canarias para ese congreso del Partido Socialista, en este caso, ¿no? Como líder de los socialistas. Y también se ha hablado de ese decreto ómnibus que afecta bueno, en varios asuntos a Canarias, no solo el transporte, sino también esas ayudas para La Palma o incluso, pues, también hemos visto, ¿no? Pensionistas, los pensionistas que también se van a ver afectados. Eh, no sé si hubo algún momento en la visita de Pedro Sánchez para que hubiera algún encuentro con Fernando Clavijo del que no hayamos sabido nada, pero bueno, sabiendo que a lo mejor en vacaciones esto suele ser difícil, entiendo que en casos como este también no ha habido oportunidad, ¿no? Ha sido una visita express, es que no ha habido ni la más mínima oportunidad. En fin, yo creo que ya nos hemos acostumbrado y es bueno que no lo hagamos, ¿no? Es decir, el presidente del gobierno viene en Falcon a Canarias, utiliza medios públicos para venir a un congreso de su partido y se vuelve a Madrid en su Falcon y ni siquiera tiene 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de su tiempo para hablar con el presidente de la comunidad autónoma o para preocuparse por asuntos de máximo interés en las islas que sigue sin tener el tratamiento que corresponde por parte de su gobierno. Me refiero a la crisis migratoria, entre otros asuntos, ¿no? Pero también nos preocupa lo que comentabas anteriormente sobre ese famoso decreto ómnibus, que además no deja de ser una práctica parlamentaria muy común en las Cortes Generales. Hoy algunos se rasgan las vestiduras diciendo que eso no puede ser así, pero lo practicaban muy habitualmente cuando estaban en el gobierno. Y ese decreto ómnibus que no haya salido adelante es un paso hacia atrás
los pensionistas y en el caso de Canarias, para los usuarios del transporte público, para los palmeros que siguen pendientes de esa ayuda de 100 millones de euros que no se pudo concretar. Y eso por supuesto que a nosotros sí nos preocupa muchísimo porque tiene muchas aristas y el gobierno de España sigue diciendo que sí que lo va a solucionar. Lo dijo ayer en Tenerife el presidente, que en el caso de los pensionistas sí lo iba a hacer, pero sigue sin decir cómo y por tanto se está alargando la situación y seguimos sin tener respuesta por parte del gobierno. Para quienes no sepan cómo funciona, ¿no?, la estructura gubernamental, ¿no?, la capacidad que tiene un ejecutivo, esto se podría hacer con un decreto, como pide la oposición, sacar los asuntos importantes, ¿no?, pensiones, como decíamos, ayudas, etcétera, etcétera, transporte, para que luego se pueda aprobar en el Congreso, o realmente, como dice el gobierno, tiene que ser en ese decreto omnibus porque sí, y son 80 medidas que tienen que ir conjuntas. Eso que no tiene que ser en el decreto ómnibus y tiene que ser las 80 medidas conjuntas. Eso es una estupidez, siendo directo, ¿no? De hecho, lo comentaba anteriormente, este tipo de decretos en los que se meten decretos que se crean para un objetivo, que podría ser, por ejemplo, la actualización de las pensiones, se utiliza para meter otro tipo de medidas, ¿no? Y al final se convierte en un batiburrillo que llega al Congreso y si me votas a favor, bien, pero si me votas en contra, estás votando en contra de los pensionistas, ¿no? Pero esto, en la práctica, permite que el gobierno convoque hoy mismo un Consejo de Ministros, apruebe un decreto y lo remita al Congreso para su convalidación. O sea que eso lo puede hacer perfectamente sin ningún problema. Bueno, para cerrar el capítulo de Pedro Sánchez, en esa relación, como decíamos, ¿no?, que visita Canarias, que aunque sea una visita expresa, a lo mejor pues siempre 5 minutos se pueden sacar, aunque sea no sé, en cualquier sitio para poder hablar de temas importantes. ¿Por qué no se da? ¿Por qué los que estamos al otro lado pensamos, bueno, hay mala relación por ser diferentes colores políticos? ¿Por qué no hay 5 minutos para hablar de Canarias? Pues esa es una pregunta sin respuesta, porque a mí no se me ocurriría, si tuviese la oportunidad de estar en el gabinete de Pedro Sánchez, de ir a Canarias y no levantar el teléfono y llamar al presidente de la comunidad autónoma, ¿no? Ya que tengo la desfachatez de utilizar los medios públicos como el Falcon para desplazarme a las islas, lo mínimo que puedo hacer es hablar con el presidente de la comunidad e interesarme por la situación por la que está en estos momentos la parte migratoria, pero existen otra serie de asuntos que son de interés en las islas que no tienen que ver con esta crisis, ¿no? Entonces, claro, como te comentaba al principio, es una pregunta sin respuesta, lo tendrá que responder él, pero a mí la verdad es que no se me hubiese pasado por la cabeza ir a un territorio y no contactar con la realidad de ese territorio y quedarme simplemente en el Congreso de mi partido, ¿no? Me parece que deja mucho que desear su actitud con ese tipo de decisiones suyas. Bueno, hablemos también de la crisis migratoria. Hemos visto a Octavio Carballo en la mayoría de esas reuniones, ¿no? Siempre pues vemos en esas imágenes, ¿no?, donde se encuentran Bruselas, Madrid, diferentes comunidades autónomas, etcétera, etcétera, para abordar la crisis migratoria que padece Canarias. Pero ¿tiene el dato de cuántas reuniones han sido desde que esto empezó a incrementarse de manera tan exponencial? Pues yo creo que ya nos quedan pocas puertas que tocar, porque lo hemos hecho en Bruselas. La semana pasada estuvimos en la UNESCO, en la OCDE, pero ya estuvimos también previamente en las sedes de Naciones Unidas de UNICEF. El presidente se reunió con el Papa en Roma. Nos hemos reunido con todos los ministros con competencias directas en crisis migratoria, con comisarios de la Comisión Europea, con el vicepresidente de la Comisión Europea. La semana pasada estuvimos también con la presidenta del Parlamento Europeo, el presidente del Consejo Europeo, el comisario de Política Regional, el comisario de Interior. O sea que hemos estado en muchísimas reuniones y en la mayoría de ellas haciendo lo que debería haber hecho el gobierno de España. No es competencia directa de la comunidad autónoma relacionarse con los organismos internacionales para exigir una respuesta de tu propio país, ¿no? Porque ese es uno de los asuntos que se ha hablado en muchas de esas reuniones, ¿no? ¿Por qué España no ha reclamado la ayuda que nos corresponde a la Comisión Europea? ¿Por qué no ha activado todos los mecanismos que están a su alcance para gestionar un asunto tan complejo de gestionar como es la crisis migratoria, ¿no? Entonces, es algo que seguiremos haciendo. El presidente estuvo en Marruecos en 2 ocasiones, estará este mes de febrero en Mauritania, del 19 al 21 de febrero, y estaremos en todos aquellos países desde donde parten los cayucos y las pateras, porque creemos que ahí en esos países donde se encuentra la clave y gran parte de la solución del problema. Y claro, ¿y qué dicen esos
esos organismos, ¿no?, internacionales, cuando ven que se sienta un archipiélago, entre comillas, vamos a decirlo, pequeñito como Canarias, cuando tiene que ser un gobierno el que se siente y dice, bueno, pero no tendría que ser otro el interlocutor. Entiendo que también hay a lo mejor cierto desconcierto, ¿no?, ante la presencia, que les atienden perfectamente y les escuchan, pero claro, debe ser otro organismo, ¿no?, quien esté ahí, como dice. Efectivamente, son muy diplomáticos porque al fin y al cabo ellos la relación la mantienen con los estados, no con los territorios autonómicos, ¿no? Pero no dejan de sorprenderse que, por ejemplo, España presentó el día 12 de diciembre el plan de implementación del Pacto Migratorio Europeo que va a entrar en vigor en 2026. De aquí a 2026, su aplicación es voluntaria por parte de los países. Presentaron ese plan de espaldas a Canarias, que es actualmente el punto caliente de la crisis migratoria en Europa. Entonces, claro, nosotros no sabemos qué es lo que ha planteado España a Europa, pero es que Europa tampoco nos pasa esa información porque es una información que le ha facilitado un país miembro, ¿no? Pero no dejan de sorprenderse por una forma de trabajar que va en contra de los criterios comunitarios que siempre exige a los países que tengan en cuenta en este tipo de actuaciones la opinión de las instituciones locales, que son las que tratan directamente con este tipo de dramas humanitarios, ¿no? De todas esas reuniones, ¿cuál ha sido la que considera que más sinceros han sido los interlocutores con los que se han sentado, ¿no?, del fenómeno que padece Canarias? Porque entiendo que todos muestran, ¿no?, apoyo, etcétera, etcétera, pero algunos bueno, que se hayan sorprendido de ver realmente lo que está ocurriendo, que estamos hablando de barbaridades, porque son muchos los cayucos que se pierden, como veíamos, ¿no?, un cayuco con personas en estado de descomposición que se encontraba hace poquito, otros que no llegan a la costa y mueren casi al lado de Canarias. ¿Quiénes a lo mejor se han visto más, o que ustedes hayan tenido esa percepción de más sorprendidos por todo esto? Más que sorprendidos, yo te decía, los más sinceros han sido, y es probable que te sorprenda, no han sido precisamente los europeos. Los más sinceros han sido los otros territorios autonómicos de nuestro país. Y han sido sinceros negando la solidaridad con Canarias. Y esas reuniones, que tampoco puedo, porque la mayoría de ellas han sido a puertas cerradas, Claro. decir qué es lo que se ha dicho, esas reuniones han sido muy duras. Han sido muy duras porque hemos tenido que oír de otros territorios excusas y justificaciones para no atender una llamada que realiza una comunidad autónoma que está sufriendo una crisis migratoria. Es la primera vez en toda la historia de la democracia española en la que no se aplica el principio de solidaridad. Cada vez que ha habido una catástrofe, como sufrieron los valencianos con la Dana, o cuando hubo el caso del Prestige hace muchos años, o cualquier catástrofe o drama humanitario, siempre se aplica el principio de solidaridad. Y es la primera vez en la historia que no se aplica. Entonces, en esas reuniones, nosotros hemos salido sorprendidos y estupefactos por lo que hemos tenido que escuchar. Claro, como dice Octavio Caraballo, son muchas cosas que no se pueden contar, ¿no? Hacer reuniones a puerta cerrada, que lógicamente, pues bueno, hay temas que sí conocemos a través de los medios, pero luego ya todas esas intentos, o todos esos intentos de apoyarse, pues entiendo que es lo más difícil. ¿Por qué no se acaba de solucionar el problema? Teniendo en cuenta que quizá a lo mejor, pues poniendo un poquito de parte de todos, a lo mejor esto ya podría tener una solución un poquito más rápida y no estancarse todo 2024, hablamos de ello, y tiene pinta de que ya acaba enero, y en febrero no sé si se va finalmente a cerrar un acuerdo, como veíamos que parece que hay un principio con el ministro Ángel Víctor Torres. Bueno, te refieres en el caso que porque no se ha solucionado el tema de los menores, pues Sí. no se ha solucionado porque no ha habido voluntad política. No ha habido voluntad política por parte del Gobierno de España para aprobar un decreto ley que lo pueda hacer en cualquier momento, en cualquier Consejo de Ministros. Sí que es cierto que luego se tiene que convalidar en las Cortes Generales y ahí, bueno, serán los partidos políticos los que tendrán que expresarse. Y no ha habido voluntad tampoco por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Entonces, claro, con esa ecuación es muy complejo solucionar este problema, ¿no? El Estado no toma la iniciativa, sigue sin hacerlo, estamos pendientes de un acuerdo que en principio se tendría que producir esta misma semana, en estos próximos días, y bueno, ese acuerdo luego se tiene que elevar una vez que lo apruebe el gobierno, si lo hace por la vía de decreto, se tendría que elevar a las Cortes Generales y en el caso de que se opte por la vía de proposición de ley, pues volveríamos a revivir lo que hicimos el año pasado
y volveremos a ver al presidente de la comunidad autónoma sentado con los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso para tratar de buscar una solución en el actual contexto, que es mucho más complejo que hace un año, porque lo que vimos la semana pasada con el decreto Omnibus ha agravado muchísimo más la situación política en España, con lo cual hoy es mucho más difícil que hace un año lograr un acuerdo político. Bueno, lograr cualquier acuerdo realmente, porque Claro. es complicadísimo. Y más cuando se acerca el periodo electoral, que aunque estemos pensando en 2027, ya no queda mucho y estamos en 2025, con lo cual mientras más se acerquen las elecciones parece que cada uno ya va quizá mirando un poquito más por sus intereses políticos, se podría interpretar, ¿no? Sí, pero bueno, yo entiendo que Pedro Sánchez no le queda otra que alargar la legislatura y llegar al 27, con lo cual nos encontramos en un momento en el que eso tendría que ser factible. No hay elecciones europeas, no hay elecciones autonómicas a la vista, en ningún territorio, si toca algún presidente decida convocarlas. Y en principio todo apunta a que Pedro Sánchez, con o sin presupuesto, o como él dijo textualmente, con o sin el apoyo del Parlamento, va a tratar de llegar a 2027 porque es su única salida. Bueno, para también cerrar este asunto, cómo se convive con una formación política dentro del propio gobierno de Canarias, como bien ha dicho Octavio Caraballo, que se niega a acoger menores inmigrantes en otras comunidades o que incluso vota en contra de esa ley en el Congreso del Partido Popular que cogobierna en Canarias, que yo no sé si el vicepresidente Manuel Domínguez, pues ante esto, pocos argumentos les pueden quedar o cómo es la relación, teniendo en cuenta que muchos dicen que por qué en otros lugares no y en Canarias sí, pues se pide este reparto, por ejemplo. Bueno, a nosotros nos consta que el vicepresidente ha hecho todo lo posible ante sus compañeros en otras comunidades autónomas y ante sus propios compañeros del Partido Popular, de la sede de Génova, para tratar de convencerles de que lo que nosotros reclamamos del Gobierno de Canarias es justo. Pero la respuesta que ha habido ha sido en contra de lo que ellos mismos han reclamado desde Canarias. Es decir, ha habido por parte del Partido Popular de Canarias toda la voluntad del mundo para tratar de convencer a sus compañeros, pero son sus compañeros los que le han dado la espalda. Pero le están dando la espalda no solamente al Partido Popular de Canarias, le están dando la espalda a una comunidad autónoma entera, ¿no? Entonces eso genera muchísima desafección política. Y esa parte yo creo que no la están valorando, porque además en el caso de Canarias existe un problema añadido por lo que hemos vivido recientemente, es un problema gravísimo de racismo, porque en España recientemente, tras la guerra, tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, hubo un reparto de miles de menores y no hubo ningún problema. Todos eran blancos y venían de Ucrania. Pero en este caso sí se plantea un problema. Y lo que ves es que en el fondo existe un gravísimo problema de racismo que impide que se solucione ese problema. Y eso se lo tienen que hacer ver otros si se consideran demócratas y consideran que dándole la espalda a un territorio por una cuestión de racismo es lo que se tiene que hacer en estos momentos. A mí me parece inadmisible, pero las cosas pasan demasiado rápido, no entramos a analizar qué es lo que ocurre, por qué ocurre, y como pasa todo muy rápido y no se analiza, la gente no se para a pensar que eso es lo que realmente está ocurriendo en Canarias, y eso es un problema muy, muy, muy grave. Bueno, para ir acabando, claro, hemos hablado todo 2024 de migración, parte de 2025 ya estamos hablando de lo mismo. Todo esto hace que pierdan un tiempo precioso en el gobierno de Canarias de poder sacar adelante estos proyectos, que no digo que no los saquen, pero sí que es un desgaste enorme también el no poder dedicar más tiempo a otros asuntos también que importan, ¿no?, en Canarias. Bueno, por suerte tenemos un gobierno y el gobierno está gobernando todo el día en todas las políticas, ¿no? Y el presidente está muy centrado evidentemente en la crisis migratoria, pero está centrado, lo que ocurre es que al final la agenda mediática no la establecemos nosotros, ¿no? Nosotros no diseñamos las portadas de los periódicos ni de los medios de comunicación, ¿no? Y la actualidad está muy centrada en la crisis migratoria, pero mantenemos una agenda constante en temas relacionados con los servicios públicos, especialmente la sanidad, y el tema de la vivienda está muy presente en la agenda semanal del presidente. Pero la migración se lo come todo. Claro. Y esa, yo soy periodista y bueno, en fin, yo entiendo que eso es así, pero es que luego llega a una rueda de prensa en la que estás presentando un proyecto relacionado con vivienda y te preguntan por cómo van las negociaciones del decreto con el gobierno. En fin, eso es así, eso es así.
Sí, sí, que sin duda, como bien dices, pues bueno, la agenda mediática muchas veces marca también un poco el devenir, ¿no? Del día a Claro. día y claro, hay otros temas que se van sacando adelante y que luego se quedan en un segundo plano, que también entiendo que apena, ¿no? Como periodista decir, oye, hemos sacado este proyecto importante, por ejemplo, Agenda Canaria 2030, a lo mejor que no se está hablando mucho de todo lo que están haciendo, ¿no? Con esos objetivos ODS y tal, pero todo al final, pues porque hay una reunión, unas palabras de alguien, ya enseguida eclipsa todo ese proyecto. Esa es la realidad. Esa es la realidad con la que tienes que Claro. aprender a convivir y hay veces que le pones muchísimo cariño a determinados proyectos y consideras que va a tener un impacto importante porque así es, pero pasa cualquier cosa y se queda en algo secundario que se olvida en 0,0. Y, en fin, eso es así. Pero es una pena, pero es así. Sí, sí, efectivamente. Bueno, como decía, para ir acabando, como periodista, ¿no? Y también como profesional que observa y bueno, de todo lo que se dice, a todo lo que se publica, se está hablando mucho de los bulos. Yo no sé si Octavio Caraballo ve que aquí en Canarias tenemos muy presente lo de los bulos, nos está afectando demasiado o es más el ruido que otras cosas que estamos viendo a lo mejor en el resto del territorio peninsular. Bueno, es un problema que va a más y con la llegada de Trump a la Casa Blanca se van a multiplicar porque además la gente considera que ese método en el caso suyo le ha permitido llegar a la Casa Blanca y yo creo que las fake news, los bulos, el uso deliberado de la inteligencia artificial para atacar a un contrincante político, eso va a ir a más. Eso va a ir a más y va a ser muy difícil regularlo, ¿no? Va a ser muy difícil porque es imposible controlar la actividad en las redes sociales. Además, ya no, las redes sociales se multiplican, ya no son las tres básicas que había hace 5 o 6 años. Ahora cada uno crea su propia red social, como el caso de Trump y eso va a afectar muchísimo a cualquier tipo de actividad, pero especialmente a la actividad política, porque son bulos que se compran con mucha facilidad y que tienen un efecto y un impacto negativo, pero que se utiliza deliberadamente para lograr ese impacto negativo. ¿Se plantean dejar una red social como Twitter, X, de Elon Musk, teniendo en cuenta que ya hay muchos que han empezado a abandonarla por ese cambio de políticas, ese incremento también de, bueno, de orientar un poquito el mensaje? ¿Tienen pensado abandonarla en un futuro no Yo muy lejano? personalmente la dejé hace mucho tiempo por salud mental. Claro. Lo que, pero me parece súper necesario hacerlo porque te das cuenta de la deriva, ¿no? En principio, Twitter nace con un objetivo que te permitía interactuar con las personas en fin, eso pasa y se transforma en una tormenta de bulos y de ataques deliberados, de trolls y demás que al final dices, mira, paso. O sea, no voy a perder el tiempo contestando a gente que no conozco absolutamente de nada o que sé perfectamente que se trata de un troll y que me hace perder el tiempo y me afecta a mi salud mental. Y por salud mental yo personalmente la dejé porque Claro. me parecía Sí, horrible sí. estar ahí. Más tóxico que beneficioso, Súper ¿no? tóxico. Claro. Pero en el caso del gobierno no se han planteado de momento abandonarla, ¿no? Entiendo que sigue siendo un canal de información, pues todavía que pueden utilizar sin problema. Hombre, yo creo que desde el gobierno es más complicado, ¿no? Claro. Dejarlo así por así, porque a ti te apetezca, ¿no? Porque no es una decisión personal, es una decisión que se tiene que deliberar. Vamos a ver un poco cuál es la deriva, pero Claro. lo que apunta hasta ahora es que es muy negativa esa deriva. Vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Pero el gobierno tiene que estar presente donde realmente se respeten las reglas del juego. Y si no se respetan las reglas del juego, pues estar ahí no es lo más conveniente. Efectivamente. Mm. Bueno, en esos viajes larguísimos que tiene que hacer Octavio Carballo junto al presidente, ¿qué hacen cuando ya trabajan todo lo que tienen que analizar, estudiar, etcétera, etcétera? Porque hablamos, si tienes un viaje de 4 horas, a lo mejor pues 2 puedes estar trabajando, a lo mejor otras 2 las empleas en otras cosas. ¿Hablan? ¿Cada uno ve una serie en el ordenador? ¿Escuchan música? ¿Qué hacen unos y otros? Pues de todo. Porque claro, vuelo 4 horas a Bruselas, te Claro. da el tiempo de ver una serie, de hablar, de despachar todos los temas, de leer un libro, eh, descansar, Claro. que es fundamental porque al final estos viajes son viajes de 24, 48 horas. La semana pasada estuvimos en París, de París a Estrasburgo, de Estrasburgo a Madrid. Entonces, claro, prácticamente no tienes tiempo ni para descansar porque tienes que ajustar las reuniones para que encajen con los vuelos. Los vuelos a Canarias son largos y eso también te obliga a
a tener tu tiempito para descansar, que no solamente cuando vas a dormir, que ya llegas muy tarde, ¿no? Efectivamente, sí, sí, los horarios muy cambiados y se entiende perfectamente. Sí, Bueno, sí, sí, tenemos que sí. acabar. Octavio Caraballo tiene en su estado de WhatsApp. ¿Has probado a enviar audios de menos de 20 segundos? ¿Eso es porque le molestan los audios largos o porque tiene poco tiempo o le cansa a la gente que suelta un podcast en vez de un audio corto? Creo que si lo digo aquí va a quedar fatal, o sea que prefiero decirlo, pero me parece, vamos, un audio de más de 20 segundos, Sí, sí. de verdad, en serio, es necesario. Claro, sí, sí, lo que se tiene que decir que sea breve, ¿no? De todas formas, ahora como ya se puede Efectivamente. transcribir el texto, ya puedes darle un botoncito y ya te aparece el texto de un audio largo. En reuniones entiendo que habrá momentos en los que no se puedan escuchar audio, pues ya esa es una buena manera también de esos audios de WhatsApp no tener que estar escuchando 2 minutos de a lo mejor de algo que en 20 se puede resumir. Está claro. Pero es que de verdad que tenemos que hacer un ejercicio sobre los audios. A mí eso Mm. me parece muy importante personalmente, porque es que escuchas audios de 2 minutos en los que te dan ganas de decir, mira, analízalo, porque todo esto me lo podías haber dicho en 10 segundos. Sí, sí, Y sí. la verdad bueno, yo agradezco que todo sea menos de 20 segundos, así que Está claro. ya sabes. Ahí está en el estado de WhatsApp. Bueno, Octavio Caraballo, viceconsejero del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Canarias, gracias por habernos dado a conocer también pues, ese punto de vista, ¿no? Desde la otra parte del Ejecutivo Regional que siempre también nos gusta saber, ¿no? Y conocer cómo se ven las cosas desde ese prisma. Y encantado de haber charlado contigo en este ratito. Y bueno, cuando quiera Octavio Caraballo, tiene las puertas abiertas en este capítulo de streaming también en A Buenas Horas. De acuerdo, bueno, pues muchas gracias, buen día y buena semana. Igualmente, hasta pronto. Vale.